¿Qué tipo de mujer crees que eres para sentarte en esta mesa? Incluso un perro tiene más encanto que tú. Las palabras de mi suegra resonaban en mi mente, mientras yo, aún de pie, frente al cuenco vacío para perros que habían colocado en mi lugar, intentaba procesar lo que acababa de suceder. Mi esposo, Carlos, permanecía en silencio, clavando los ojos en el plato frente a él, como si mi humillación no existiera. Fue en ese momento, con una mezcla de incredulidad y furia recorriendo mi cuerpo, cuando comprendí que había llegado al límite de lo soportable. Pero, ¿cómo había terminado aquí? ¿Cómo había llegado a ser la mujer que soportaba insultos y desprecio sin respuesta? En la celebración del cumpleaños de mi suegra colocó un cuenco vacío para perros frente a mí, y, con esas palabras, me dejó sin habla. Mientras yo estaba paralizada por el impacto, ella, me miraba con evidente deleite. A su lado estaba mi suegro, indiferente, como siempre, a todo lo que lo rodeaba. Y junto a mí, mi esposo, con una expresión de puro fastidio. En esta mesa para 4, me sentí completamente sola. Las personas que creía que eran mi familia, nunca lo fueron realmente. No actúes como si fueras familia solo porque nos has ayudado un poco económicamente. Los ojos de mi suegra ardían con hostilidad hacia mí. Ya no sabía qué hacer. Nunca había tenido la intención de parecer superior por brindar ayuda financiera. Solo intenté ayudar como familia cuando mi suegra y mi esposo me lo pidieron. Sin embargo, mi esposo, quien había prometido protegerme si algo sucedía, no decía una palabra. ¿Estaba tratando de insinuar que era mi culpa que su madre me odiara? Incluso un perro tiene más encanto que tú. Los ataques de mi suegra eran implacables. Lo que debería haber sido una fiesta de cumpleaños alegre se había convertido en horas infernales que parecían interminables. Ya no podía soportarlo. Había llegado a mi límite. Con ese pensamiento, finalmente tomé una decisión. Entendido. Ya que no soy parte de la familia, detendré todo. Soy Daniela, tengo 30 años. Mis padres fallecieron en un accidente automovilístico cuando tenía 21 años, y pasé mis 20 enfocándome completamente en el trabajo, tratando desesperadamente de salir adelante. Cuando mis padres murieron, yo todavía estaba en la universidad. Aunque me sentía aplastada por la soledad y la ansiedad, tuve que mantenerme fuerte por mi hermana menor, que tenía 3 años menos que yo. No podía permitirme sucumbir al dolor. Gracias al dinero del seguro y a la herencia que dejaron mis padres, logré graduarme de la universidad. Tras conseguir un empleo, trabajé con un solo propósito: priorizar la matrícula universitaria de mi hermana. Ella logró graduarse con éxito y, el año pasado, me dijo que estaba comprometida con su novio de la universidad. Lo que me dijo entonces realmente me impactó. Es hora de que pienses en tu propia felicidad también. Tenía razón. Ya tenía 30 años. Si bien no había tenido muchas oportunidades de conocer a personas debido a mi enfoque en el trabajo, quería construir un hogar cálido como el que habían tenido mis padres. Con esa idea en mente, comencé a asistir a reuniones para encontrar pareja. Al principio no conocía a nadie especial. Pero en mi tercer intento, conocí a un hombre con quien sentí una conexión instantánea y ambos nos dimos cuenta de que estábamos interesados el uno en el otro. Su nombre era Carlos, un empleado asalariado en una empresa mediana. Me impresionaron su actitud amable y sincera. La conversación fluyó de forma natural desde el principio y, después de intercambiar información de contacto, nuestra relación avanzó sin problemas. Unos 6 meses después, Carlos me propuso matrimonio y nos casamos. Estaba muy feliz. Sin embargo, había algo que me preocupaba: mi suegra. Desde nuestra primera reunión, tuve el presentimiento de que las cosas no irían bien con mi suegra. Cuando se enteró de que trabajaba en una empresa más pequeña que la de Carlos y que no tenía un puesto de dirección, me miró abiertamente con desprecio. Con una empresa tan pequeña, tu salario debe ser bastante bajo. Qué difícil para ti. Y sin padres en quienes apoyarte, no debes estar destinada a la riqueza. Qué afortunada eres de haberte casado con mi hijo. Todavía puedo recordar vívidamente su expresión falsa y compasiva cuando dijo esas palabras. Pero en ese momento, Carlos intervino diciendo: «Mamá, esa no es una forma agradable de hablar». Y frente a su madre enfurruñada, se volvió hacia mí y dijo: «Lo siento. ¿Estás bien?». Su amabilidad me salvó, ayudándome a superar ese incómodo momento con su madre. De camino a casa ese día, Carlos volvió a prometer: «Siento que hayas pasado por eso hoy. La próxima vez que mamá diga algo cruel, definitivamente la detendré». En ese momento, me sentí bendecida, sabiendo que, aunque muchas mujeres tienen problemas con sus suegras, yo tenía un esposo que estaría de mi lado. Sin embargo, mi suegra resultó ser mucho más difícil y problemática de lo que había imaginado. Poco después de nuestra primera reunión, comenzó a contactarme con frecuencia. «Estás libre ahora, ¿verdad? Ven a casa», solía llamarme y decir, alegando que no podía salir porque le dolía la rodilla y necesitaba que le hiciera las compras. Al principio, hice lo que me pedía, pero pronto comenzó a llamarme por otras cosas también: jardinería, limpiar el baño y diversas tareas del hogar. Se volvió bastante agobiante.
Después de todo, yo tenía mi propio trabajo y no podía pasar todo mi tiempo haciendo cosas para mi suegra. Además, para alguien que se quejaba de dolor de rodillas, parecía sorprendentemente ágil caminando por la casa sin dificultad aparente. A veces, me encontraba con mi suegro al realizar estos recados por la tarde. Pero apenas me reconocía con un breve saludo. Según Carlos, su padre nunca había mostrado mucho interés en los asuntos familiares. Quizás ni siquiera había notado que su esposa me llamaba constantemente para hacer tareas. Incluso durante nuestra primera reunión, mi suegro había irradiado un aura de querer terminar todo rápidamente. Tal vez ni siquiera le importaba mi existencia o el matrimonio de su hijo. Mientras tanto, mi suegra constantemente quería hablar con Carlos, manteniendo largas conversaciones telefónicas hasta altas horas de la noche. Aparentemente, también hablaba de mí, porque un día Carlos dijo, «Parece que te estás llevando bien con mamá. ¿Está realmente contenta con eso?» «Gracias». Aunque sospechaba que mi suegra estaba torciendo las cosas a su favor, elegí no contradecirlo. Carlos parecía tener sentimientos más fuertes hacia su madre, que siempre mostraba preocupación por él, que hacia su padre, que apenas prestaba atención a los asuntos familiares. Su forma de hablar dejaba claro cuánto apreciaba a su madre. Por eso me sentía reacia a hablar. Sin embargo, aprovechándose de esto, el comportamiento de mi suegra escaló. Bajo el pretexto de mantener buenas relaciones entre nuera y suegra, continuó llamándome a su casa con frecuencia. Comenzó a cargarme con todo tipo de tareas, limpieza, lavado de ropa, preparación de la cena y compras de víveres y necesidades diarias. Ponía excusas sobre sentirse mal o tener dolor de espalda, pero siempre parecía lo suficientemente enérgica para ver dramas de televisión y canales de compras, manteniéndose bastante ocupada a su manera. Finalmente, decidí que no podía seguir con esto y traté varias veces de negarme, alegando compromisos laborales. Pero mi suegra no retrocedía. «Entonces ven después del trabajo o por la mañana». «Soy madrugadora», decía con naturalidad. Su actitud, tan descarada, era asombrosa. Sin embargo, mi resistencia física y mental había llegado a su límite, y un día finalmente hablé del tema con Carlos. Parecía haber creído completamente la versión de su madre, respondiendo con sorpresa y escepticismo, «¿En serio? ¿Estás segura?» Luego, tratando de calmarme, agregó, «Mamá ha sido ama de casa toda su vida y le encanta hacer las tareas del hogar. Tal vez solo esté tratando de enseñarte cosas». Intenté de nuevo explicarle cómo su madre simplemente se tumbaba en la sala todo el día, pero Carlos solo seguía sacudiendo la cabeza, incrédulo. Parecía incapaz de reconciliar a la madre que yo describía con la madre que él conocía. Al darme cuenta de que ninguna cantidad de explicaciones lo haría entender, dejé de contar con Carlos para que me ayudara. Aún así, no podía seguir siendo utilizada como ama de casa a capricho de su madre. Tenía mi propio trabajo en el que enfocarme, además de las tareas domésticas que debía hacer para apoyar a mi esposo. Al día siguiente, habiendo tomado una decisión, le respondí claramente a mi suegra cuando llamó. «Lo siento, pero también tengo un trabajo, así que no siempre puedo ir. Ayudaré cuando realmente lo necesite, pero ¿podría dejar de llamarme tan frecuentemente?» Mi suegra se mostró claramente disgustada. Pero tal vez mi tono firme la hizo entender, ya que simplemente escupió una, de verdad, y no discutió más. Después de eso, dejó de convocarme a su casa. Sin embargo, tenía un nuevo plan bajo la manga, pedirme ayuda financiera. «¿Podrías ayudarme con algo de dinero?» La primera vez que llamó y me pidió esto, no podía creer lo que escuchaba. Su tono era tan casual que casi pensé que estaba bromeando. «¿De qué se trata esto de repente?» Intenté indagar sobre las circunstancias, pero ella simplemente respondió con indiferencia. «Bueno, la vida es difícil, ¿sabes?» Mientras intentaba descifrar cómo responder, comenzó a hablar rápidamente, como si estuviera justificándose. «Sabes lo caro que está todo últimamente, ¿verdad? Y el salario de mi esposo bajó de repente, así que estamos muy ajustados con los gastos de la casa. Además, tengo problemas con mi espalda y mis rodillas, así que necesito ir al médico. Es cierto, si recortamos más los gastos, podría enfermarme. Pero tú estás demasiado ocupada para venir a ayudar, ¿verdad? Esto es terrible. Si me pasa algo, Carlos se preocupará. Entonces, ¿no podrías darme quizás $200 o $300? Dame un momento para hablar sobre el dinero con Carlos», dije, pero mi suegra inmediatamente me interrumpió. «Eso no sirve. No le digas nada. ¿No crees que eso solo lo preocuparía innecesariamente? Así que no le digas nada al respecto». Luego, en voz más baja, continuó. «¿No crees que te falta conciencia sobre tu papel como esposa? ¿Qué persona normal querría causar preocupaciones adicionales a su esposo, que trabaja tan duro? Además, soy yo quien lo necesita aquí. Seguramente puedes manejar $300, ¿no? No entiendo por qué dudas». Su actitud apenas parecía adecuada para alguien que pedía ayuda financiera. Pero sentí que negarme solo complicaría más las cosas. Además, no soportaba la idea de que volviera a contactarme constantemente.
Con estos pensamientos en mente, tragué mis dudas y acepté. Está bien, te daré $300. Oh, ¿de verdad? ¡Qué ayuda tan grande!, dijo mi suegra, satisfecha con mi respuesta, y añadió que vendría inmediatamente a recogerlo. Fiel a su palabra, llegó a mi casa 30 minutos después de colgar. Aunque quería decir algo sobre lo saludable que se veía, me mordí la lengua. Por favor, entiende que esto es solo una vez, le dije mientras le entregaba los $300. Los tomó casi arrebatándomelos y rápidamente los guardó en su cartera. Por supuesto que entiendo. No hables como si te hubiera pedido varias veces, cuando esta es la primera. Su sonrisa desapareció en el momento en que tuvo el dinero y, con un último resoplido, se marchó. Mientras la veía alejarse, tuve un mal presentimiento que resultó ser completamente correcto. La semana siguiente, volvió a llamar con exactamente el mismo tono y la misma solicitud, pidiendo otros $300. Suegra, no dijo que esto sería solo una vez, le recordé, y ella de inmediato frunció los labios. ¿Qué actitud es esa? Te estoy diciendo que estamos luchando por llegar a fin de mes. ¿Qué pasa si me enfermo y no puedo moverme? ¿Vas a venir a cuidarme todos los días? No, ¿verdad? Qué insensible eres. No tienes tiempo para cuidarme, pero tampoco quieres ayudar con un poco de dinero. Sus amargas quejas, que parecían una ira mal dirigida, continuaron sin parar, e increíblemente, incluso empezó a negociar. Bueno, ¿qué tal $250 entonces? Aunque no era cuestión del monto, ella persistió, bajando su solicitud a $200. Si seguía negándome, sabía que simplemente entraríamos en un ciclo interminable de quejas y regateos. Con resignación, acepté ayudar nuevamente. Sin embargo, la semana siguiente volvió a llamar pidiendo ayuda financiera, siempre cuando Carlos no estaba. Así, él permaneció completamente ajeno a estas transacciones. Este patrón continuó hasta que la ayuda acumulada ascendió a casi $1000. Finalmente, sintiendo que no podía seguir guardando silencio, discutí estas solicitudes semanales con Carlos una noche. Cuando le conté a Carlos sobre las constantes solicitudes de dinero de su madre, me respondió con una expresión de disculpa. Lo siento, pero podrías hacer lo que mamá pide, por favor. Cuando le pregunté por qué, reveló algo que no sabía. Me contó que había pedido dinero prestado a su madre cuando ingresó a una universidad privada. En ese momento, su padre se había opuesto a enviarlo a una escuela cara, ya que su desempeño académico no era lo suficientemente bueno para entrar en una universidad pública. Su madre, sin embargo, había insistido persistentemente, ofreciendo usar sus ahorros para convencer a su esposo. Finalmente, ambos accedieron y le prestaron el dinero a Carlos. Aparentemente, todavía no había pagado esa deuda. Ese sentido de obligación parecía impedirle enfrentarse a su madre. Luego agregó: la familia debe ayudarse entre sí, ¿verdad? Ahora eres una parte importante de mi familia, así que, por favor. Lo siento, pero te lo estoy pidiendo. Aunque sentía desconfianza hacia la actitud de su madre al teléfono, ver la expresión arrepentida de mi esposo y su sincera petición me hicieron reconsiderar. Intenté comprender sus sentimientos. Está bien, solo esta vez, respondí finalmente. Gracias. Su rostro se iluminó al escuchar mi respuesta, y yo logré esbozar una sonrisa, aunque de forma algo reacia. Sin embargo, la asistencia financiera nunca terminó. Habiendo probado la facilidad de pedirme dinero, mi suegra empezó a solicitarlo casi todas las semanas, e incluso llegó a llamar 2 veces por semana. La frecuencia claramente aumentó. Parecía haber establecido algún tipo de meta, ya que si una semana recibía menos dinero, exigía más la siguiente para compensar. El mes pasado, le di un total de $900. Este mes, la cantidad ya había superado los $1200. Cuando la cifra superó los $1000, volví a consultar a Carlos. Tu madre sigue pidiendo dinero, diciendo que es para gastos médicos. ¿Tiene alguna condición crónica?, le pregunté. Carlos, mientras masticaba su cena, respondió distraídamente. Me pregunto. ¿Podrías preguntar a tu madre sobre esto? La cantidad ya supera los $1000 este mes, y los gastos médicos normales no deberían costar tanto, ¿verdad? Lo haré algún día, dijo Carlos, pero aparentemente nunca lo hizo. De hecho, cada vez que intentaba sacar el tema de la ayuda financiera, simplemente decía: bueno, déjalo pasar solo esta vez, y escapaba de la conversación. Así que nada cambió, excepto el creciente total de dinero que le daba a mi suegra. Una vez incluso comentó: mira, este mes fue menos que el pasado, y se alejaba con una ligera risa, haciendo imposible tener una discusión seria al respecto. Además, comenzó a mostrar caras de fastidio y a evitar el tema siempre que intentaba consultarlo. Esto continuó durante 10 meses, en los cuales seguí proveyendo dinero a mi suegra. Sin embargo, ocurrió un evento decisivo entre mi suegra y yo poco después. Fue entonces cuando ella, inusualmente, me llamó por algo que no era pedir dinero. Estaba planeando una cena de cumpleaños para mi suegro. Daniela, tienes que venir también, dijo con una voz sorprendentemente alegre.
Aunque honestamente no tenía ganas de ir, pensé que debía aceptar, ya que me había invitado. Así que, el día de la cena, fui a la casa de mis suegros con Carlos. Mi suegra nos recibió con una amplia sonrisa. Hoy me esforcé mucho cocinando porque toda la familia estará reunida, dijo animada, llevándonos a la mesa del comedor. Efectivamente, un banquete extravagante estaba dispuesto, como si estuviéramos en un restaurante de alta categoría. Sin embargo, de inmediato noté algo extraño en la mesa. Uno de los 4 lugares estaba claramente diferente de los demás. Ese asiento no tenía comida ni una copa de vino, solo un cuenco vacío para perros. Era una visión absurdamente inquietante. Mi suegra, claramente disfrutando de mi reacción, señaló el cuenco para perros y dijo: Daniela, ese es tu lugar. Su amplia sonrisa ahora parecía terriblemente distorsionada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras permanecía allí, paralizada por la sorpresa. Ella se inclinó hacia mí y susurró apresuradamente, como tratando de contener la risa. Rápido, siéntate antes de que tu esposo llegue. Internamente, busqué la ayuda de Carlos, pero él evitó mi mirada y rápidamente tomó asiento en su lugar, pretendiendo no darse cuenta del cuenco. Aunque no podía creer lo que estaba sucediendo, no tuve otra opción más que sentarme. Mi suegra asintió con satisfacción y comenzó a hablar. Solo he preparado comida para los verdaderos miembros de la familia. Eso es natural, ¿no? No tenía idea de que había de natural en esta situación, pero ella continuó. Es una molestia cuando actúas como familia solo porque nos has dado un poco de ayuda financiera. ¿Quién te crees que eres?, interrogándome cada vez sobre cómo uso el dinero? ¿De verdad consideraba que los $1000 mensuales eran un poco de ayuda financiera? Si ese era su concepto de lo que era poco, claramente teníamos valores completamente diferentes en cuanto al dinero. Me di cuenta de que nunca podría adaptarme a su forma de pensar. Alguien tan carente de encanto como tú debería estar agradecida de que te traten siquiera como a un perro. Justo cuando mi suegra terminó de hablar, mi suegro apareció en la mesa. Debió de haber escuchado nuestra conversación, pero, como siempre, permaneció indiferente y tomó asiento sin siquiera mirarme. Bueno, ahora que nuestro invitado de honor está aquí, empecemos la fiesta, dijo mi suegra con una voz alegre que me irritaba profundamente. Incapaz de contenerme por más tiempo, me levanté de la mesa y dije: Me voy. ¿Te vas antes de que siquiera empecemos?, respondió únicamente mi suegra. Ni mi suegro ni Carlos se molestaron en mirarme. Mirando hacia mi esposo, que seguía fingiendo que nada estaba mal, le dije: así que vas a fingir que no ves las demandas de dinero de tu madre y este acoso. Solo dices lo que te conviene y terminas haciendo lo que ella quiere. Supongo que, a diferencia de mí, debes ser un adorable perrito para ella. Carlos finalmente levantó la mirada, pero parecía incapaz de encontrar palabras y permaneció en silencio. En su lugar, mi suegra comenzó a replicar furiosa, pero ya no la escuché. Salí de la casa de mis suegros mientras sus gritos me seguían. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Ya no había nada de que arrepentirme. Varias horas después, Carlos regresó a casa. Aparentemente, no quería hacer contacto visual conmigo ni siquiera en casa, y trató de dirigirse directamente al baño. Lo llamé mientras se alejaba. Ya no puedo soportar esto. Si vas a seguir actuando así, no tengo más confianza en esta relación. Quiero un divorcio. Aunque lo había dicho tras mucho pensar y deliberar, la respuesta de Carlos fue sorprendentemente casual. Está bien, dijo, como si simplemente le hubiera pedido permiso para salir un rato. Pareció cambiar de opinión sobre el baño y se sentó en el sofá de la sala, rascándose la cabeza con fastidio. Ya que esto es el final, déjame decirte algo. ¿No es en parte tu culpa que las cosas llegaran a este punto con mamá? Venías a mí cada vez que algo sucedía para consultarme, pero eso no es correcto, ¿verdad? Como esposa, deberías haberlo resuelto de mujer a mujer. En otras palabras, Carlos simplemente había encontrado todo esto molesto. Nunca tuvo la intención de hacer nada al respecto, y al parecer, había encontrado irritante que yo buscara su apoyo. Ahora que todo estaba claro, mi resolución se volvió firme, como si se hubiera activado un interruptor en mi mente. Me levanté rápidamente y empecé a empacar mis cosas. Volveré por el resto de mis pertenencias más tarde. Dejaré la llave de la casa y los papeles del divorcio en la mesa, le dije a Carlos. Parecía un poco sorprendido por mi transformación, pero asintió como intimidado. Añadí una última cosa. Ya que no seré familia más, dile a tu madre que ya no le daré más ayuda financiera. Sobre eso, comenzó a decir, pero lo ignoré mientras salía de la casa. Unas semanas después, mi suegra me llamó de repente. Su voz, que usualmente sonaba arrogante, ahora estaba teñida de desesperación. Oye, Daniela. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Calmadamente respondí. ¿A qué te refieres? No te hagas la tonta. Carlos vino a verme diciendo que está teniendo problemas financieros. Parecía estar bien antes. Entonces, ¿por qué pasó esto justo después de que te fuiste? No habrás inventado alguna acusación falsa sobre que te engañó para exigirle dinero, ¿verdad? Jamás haría algo así.
Pregúntale tú misma, dije con un suspiro profundo, sintiéndome agotada. Podía adivinar fácilmente por qué Carlos estaba teniendo dificultades económicas. Dado que mi suegra no entendería otra cosa, decidí explicárselo claramente. Por supuesto que está en problemas y intenta mantener el mismo estilo de vida que cuando yo estaba ahí. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, replicó agresivamente mi suegra. Yo cubría la mayor parte de nuestros gastos del hogar. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo alguien pobre como tú pudo haber pagado algo?, se burló mi suegra. Su reacción era comprensible, tanto ella como Carlos habían asumido que mi salario era insignificante. Nunca les había aclarado lo contrario porque no quería que dependieran aún más de mí para el dinero. Tanto madre como hijo tenían ideas tan distorsionadas sobre el dinero que simplemente compraban lo que querían sin pensar en las consecuencias. Había notado que mi suegra usaba mi ayuda financiera de forma frívola. Su casa estaba repleta de productos de sus artistas favoritos, y en sus llamadas con Carlos, hablaba alegremente de conciertos y tratamientos de belleza a los que asistía. Por su parte, Carlos pasaba la mayoría de los fines de semana dedicado a su pasatiempo del béisbol, coleccionando mercancía y pelotas autografiadas con pasión. Su salario, por sí solo, nunca habría sido suficiente para sostener nuestro hogar. Pero porque lo amaba, pensé que podríamos manejar las finanzas juntos. Por eso acepté en silencio sus hábitos de gasto. Sin embargo, mi ingreso no era tan modesto como ellos pensaban. Además de mi empleo en la empresa, tenía un ingreso bastante estable como bloguera. Carlos asumía que era solo un trabajo secundario desde casa para obtener dinero extra. Pero en realidad, mis ingresos del blog eran 5 veces mayores que mi salario en la empresa. Había comenzado a bloguear poco después de la muerte de mis padres, buscando una manera de ganar dinero sin abandonar mis estudios. Comenzando con prueba y error, poco a poco construí mi experiencia, y ahora estoy agradecida por tener muchos seguidores. Esto resultó en ingresos publicitarios constantes. «¿Entonces no eras pobre?», murmuró mi suegra incrédula al otro lado de la línea. Al parecer, había creído que el ingreso de Carlos era más alto que el mío. No podía entender cómo alguien podía pedir dinero con tanta facilidad mientras pensaba que yo era pobre. Aunque estaba profundamente insatisfecha al saber cómo probablemente había gastado el dinero que le di, en su momento había sentido algo de simpatía por Carlos y por su idea de que la familia debía ayudarse mutuamente. Para ser honesta, también había envidiado a Carlos por aún tener padres a quienes mostrar respeto y apoyo. Esa fue, en parte, la razón por la que yo, quien tenía más flexibilidad financiera que Carlos, terminé ayudando a su madre. Me equivoqué por completo contigo. Lo siento. Entonces, ¿eras rica todo este tiempo?, dijo mi suegra, de repente con una voz extrañamente animada. Sus siguientes palabras fueron exactamente lo que esperaba. Carlos y yo estamos teniendo muchos problemas ahora mismo. ¿Podrías ayudarnos? Solo 5,000 pesos estaría bien por ahora. Respondí con frialdad, asegurándome de que entendiera. ¿Qué estás malinterpretando? Todo eso es cosa del pasado, de cuando éramos familia, aunque solo superficialmente. Ya no somos familia, solo desconocidos. Por lo tanto, no tengo ninguna obligación de ayudarte. Aunque parece que tú nunca me consideraste familia en primer lugar. Habiéndome cansado completamente de la actitud egoísta de mi suegra, no pude evitar añadir ese último comentario punzante. Sin embargo, en lugar de enojarse como de costumbre, mi suegra empezó a entrar en pánico frenéticamente al otro lado de la línea. Eso no es cierto. No quise decirlo de esa manera. Me disculparé si te ofendí, pero, por favor, sobre el dinero. Su manera desesperada sugería que estaban en graves apuros financieros. Aunque sentía algo de lástima, no tenía ninguna obligación de ayudar a una mujer que se había reído mientras me asignaba un cuenco para perros. Lo siento, pero estoy ocupada con el trabajo. Así que voy a colgar ahora, dije en voz baja, terminando la llamada mientras su voz intentaba continuar en el fondo. Al día siguiente, fue Carlos quien me llamó. Al parecer, mi suegra había acudido llorando a él. Según Carlos, después de perderme como recurso financiero, su madre había comenzado a pedirle dinero directamente. Está pidiendo dinero todos los días y ya no sé qué hacer. Por favor, ayúdanos solo esta vez, dijo con una voz desesperada. Podía imaginar el rostro suplicante de Carlos al otro lado del teléfono. Por un momento, sentí cierta nostalgia al recordar cómo solía rogarme y luego mostraba esa sonrisa brillante cuando obtenía lo que quería. Pero esta vez, había decidido pensar en mi propia felicidad. No existe tal cosa como una solución conveniente, respondí con firmeza. Cuando yo estaba luchando, tú simplemente ponías una cara de fastidio y no hacías nada. ¿No eras tú quien decía cosas inapropiadas como, resuélvelo de mujer a mujer, la familia debe ayudarse entre sí? Bueno, ahora es el momento para eso. Ayúdense entre ustedes como una verdadera familia. Ya que yo no soy parte de ella, no tiene sentido que sigas llamando, no importa cuántas veces lo hagas. Aunque Carlos intentó seguir suplicando, lo interrumpí colgando el teléfono. Después de eso, tanto Carlos como mi suegra continuaron llamándome varias veces, pero los ignoré por completo.
Pensé que finalmente se darían por vencidos. Sin embargo, unos meses después, tomaron una medida desesperada que nunca habría imaginado. El incidente ocurrió un día laborable normal. Cuando llegué a mi trabajo como de costumbre, vi a dos personas discutiendo con los guardias de seguridad frente al edificio. No podía creer lo que veía cuando me di cuenta de que esas dos personas eran Carlos y su madre. Insistían en que eran mi familia y exigían que los dejaran verme. Su apariencia era impactante, estaban tan descuidados que parecía que ni siquiera habían tenido la energía de arreglarse el cabello. Daban la impresión de ser tan inestables que pensé que incluso podrían oler mal si me acercaba demasiado. Su aspecto claramente reflejaba lo desesperados que estaban financieramente. Esa era probablemente la razón por la que ambos habían venido hasta mi lugar de trabajo. Esta pareja, madre e hijo, había perdido completamente el control. Aunque me sentí mal por los guardias de seguridad, quería evitar involucrarme en este desastre. Pero entonces, Carlos de repente se dio la vuelta, me vio y gritó mi nombre con fuerza. Mientras se acercaba, su madre lo siguió apresuradamente. Antes de que pudiera decir algo, Carlos soltó algo increíble. Daniela, estaba equivocado. He cambiado mi manera de ser, así que por favor, cásate conmigo otra vez. Sentí que mi corazón se enfriaba. No podía imaginar una propuesta más desagradable. ¿De qué estás hablando? Eso nunca va a suceder, dije cortante y traté de entrar al edificio, considerando el asunto terminado. Espera. Al menos escúchanos, gritaron Carlos y su madre al unísono. Aunque ya estaba completamente harta, comenzaron a explicarme su situación actual. Según ellos, incluso después de que me fui, Carlos no pudo cambiar su estilo de vida y cayó en una trampa de deudas debido al uso excesivo de tarjetas de crédito. Lo mismo ocurrió con su madre, que, habiéndose acostumbrado a mi ayuda financiera, había deteriorado completamente su sentido del dinero. Ambos habían agotado sus ahorros. Cuando el padre de Carlos finalmente se dio cuenta del gasto descontrolado de su madre a través de los estados de cuenta de las tarjetas, decidió abandonarla y pidió el divorcio. Para entonces, tanto madre como hijo se habían dado cuenta de que ya no podían obtener más dinero de mí y estaban emocionalmente descontrolados. La declaración de divorcio de su padre desató una explosión emocional. Al principio, madre e hijo se aferraron desesperadamente a él, rogándole que reconsiderara el divorcio. Pero su resolución era firme. A medida que discutían, las tensiones aumentaron hasta que comenzaron a gritarse mutuamente. En medio del alboroto, su padre cayó y sufrió una lesión grave. Actualmente estaba hospitalizado. Además, durante su estancia en el hospital, le descubrieron una enfermedad, por lo que el divorcio se había pospuesto temporalmente. Sin embargo, esto no había mejorado su situación. Con los gastos médicos del padre probablemente aumentando, el hogar continuaría enfrentando dificultades financieras. Debe haber sido una situación verdaderamente desesperada. Madre e hijo me miraban implorantes, rogando. Por favor, ayúdanos solo esta vez. Suspiré profundamente. Me pregunté cómo podían ser tan egocéntricos en su forma de pensar. Pero era inútil cuestionarlo, nunca lo entenderían. Ignorando a Carlos, que solo hacía lo que su madre le decía, me dirigí directamente a ella. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no actuara como si fuera familia? Ya que nunca me consideraste parte de tu familia, no tengo obligación de ayudarte, ¿verdad? Ahora te devuelvo esas palabras, no actúes como si fuéramos familia después de todo este tiempo. Mi suegra quedó boquiabierta, aparentemente incapaz de encontrar palabras. Cuando intenté pasar junto a ellos, todavía intentaron aferrarse a mí. Finalmente, tuve que decirles. Si siguen haciendo un escándalo, llamaré a la policía. Mostrándoles mi teléfono con el número ya marcado, finalmente tuvieron una reacción. Ambos se apresuraron a irse, murmurando entre dientes. Me disculpé con los guardias de seguridad por la molestia y finalmente entré a la oficina. Ese incidente pareció haberles enseñado la lección, ya que ni mi suegra ni Carlos intentaron buscarme nuevamente. Más tarde, escuché por terceros que, después de que el padre de Carlos se recuperara parcialmente, volvió a exigir el divorcio de su esposa. Esta vez, abandonados definitivamente por él, madre e hijo no tuvieron más remedio que declararse en bancarrota. La relación cercana que solían tener se rompió por completo, y ahora, aparentemente, pasan sus días discutiendo entre ellos sobre quién es el culpable de sus hábitos de gasto. En cuanto a mí, continué con mi vida, combinando mi trabajo en la empresa con mi carrera como bloguera. Decidí centrarme en mi trabajo mientras todavía sueño con construir una familia feliz algún día. Sin embargo, he aprendido que no tiene sentido apresurarse hacia el matrimonio. Aunque mi exesposo resultó ser completamente inútil al final, gracias a él aprendí una verdad importante. Como resultado de enfocarme en mi trabajo, estoy feliz de anunciar que mi blog será publicado como un libro. De hecho, durante las reuniones relacionadas con la publicación, he estado en contacto con un hombre que conocí. Nos llevamos muy bien. Él me ha invitado a salir y estamos planeando nuestra primera cita pronto. Tal vez, al quitarme la presión sobre mí misma, las cosas hayan salido mejor de lo esperado. A partir de ahora,
Tengo la intención de disfrutar tanto de mi vida laboral como de mi vida privada. En mi propio camino, he dado el primer paso hacia un futuro nuevo y brillante.